los síntomas relacionados con los problemas maculares, con los problemas de la retina macular, la parte más importante de la retina, y que muchas veces os llegan a la consulta o es el primer lugar donde empiezan a quejarse de ciertos síntomas en vuestros gabinetes, en vuestras consultas. Por eso es importante que sepáis detectar lo que es un signo de gravedad o es un síntoma importante y lo que no. Bueno, estos son unas imágenes histológicas de, digamos, de las capas de la retina a nivel de la mácula. De más interior a más exterior tenemos estas 10 capas que están perfectamente distribuidas y ordenadas. Cuando existe o empieza a haber patología macular, el problema fundamental es que hay un desorden de estas capas y este desorden es lo que empieza a explicarnos los síntomas que vamos teniendo. Como sabéis, la tecnología diagnóstica ha mejorado mucho y últimamente, bueno, ya hace años tenemos los tomógrafos de última generación, el OCT, de la tomografía de coherencia óptica, que nos da imágenes que son casi histológicas también de los cortes de la mácula. Y aquí podemos observar pues, perfectamente cómo se observa en profundidad, desde más externo a más interno, todas estas capas de la retina. Esto sería una mácula perfecta, digamos, desde la capa coroidea más profunda. Tenemos la membrana del Bruch a este nivel. Tenemos la capa de epitelio pigmentario por encima, ahora explicaremos un poquito más. Los fotorreceptores y luego todas las células, las sinapsis que ocurren a nivel del parénquima, que son las neuronas, que todas ellas formarán los axones para formar el nervio óptico y la conexión con el cerebro. Entonces, a este nivel, que es un espacio prácticamente de unas 200 micras, en el centro de la mácula, es donde se concentra el mayor metabolismo y la mayor fisiología, la más potente que ocurre a nivel de la mácula, a nivel del ojo. Y por eso cualquier alteración a este nivel perjudica mucho el pronóstico visual y la visión del paciente. Bueno, esto es un poquito de recordatorio a nivel de las células que encontramos en la retina. Los fotorreceptores básicamente son los conos y bastones. Tenemos neuronas de conducción, que son las células ganglionares y las bipolares, esto lo veremos ahora en un esquema. Las neuronas de asociación, que son horizontales y amacrinas, y las de sostén, que son las células de Müller y la neuroglía. Esto simplemente es un recordatorio. Tenemos aquí otras imágenes de la mácula. La mácula, más o menos, pues tenemos un área de unas 1500 micras, sería la mácula, pero la zona de máxima funcionalidad es una zona de unas 200 micras, que es la fovea, y allí es donde se concentra básicamente el 90% de la función visual. Tenemos otro esquema, como hemos visto, la imagen que hemos visto anteriormente del OCT es prácticamente calcado a este corte histológico. Bueno, con un poquito más de fisiología tenemos en la profundidad de la retina tenemos los fotorreceptores, que como sabéis son dos tipos de fotorreceptores para la visión escotópica y la visión fotópica, los bastones para la visión escotópica y los conos para la fotópica. En el centro de la fovea, la concentración de conos es mucho mayor que la de bastones. En cambio, en la periferia de la retina, donde la sensibilidad es más en blanco y negro, la concentración de bastones es mucho mayor. La proporción general de conos y bastones es de unos 120 millones de bastones y 7 millones de conos. La mayoría de los conos concentrados en la fovea. Sabemos que los conos son sensibles a la pigmentación. Existen 3 tipos de conos en función de la captación de la longitud de onda que puedan captar. La longitud roja, verde o azul. Entonces hay conos específicos para cada longitud de onda. La diferencia histológica entre conos y bastones simplemente se llaman así porque los conos son más pequeñitos, tienen esta forma en la
la parte final de la unidad es cónica, la otra es más larga y tiene una forma de bastón. Los pigmentos visuales son diferentes entre ellos, de ahí viene digamos, su funcionalidad. Y el cromóforo en principio es el mismo. El cromóforo es el elemento que produce el estímulo visual, o sea, el cambio de estimulación cuando hay una estimulación lumínica digamos, a la reacción eléctrica que llega al cerebro. Y esto se realiza, es un poquito complicado, pero se realiza básicamente en dos pasos. Llega la luz y hay un cambio de este cromóforo, del retinal cis, pasa al retinol trans, simplemente por una activación fotoquímica. Entonces, cuando tenemos este retinol trans en la superficie de la célula plasmática, existen unos cambios de los conductos del calcio, y entonces se activa esa célula, se polariza y se despolariza, y eso crea una conexión eléctrica. Esa conexión va pasando a todas esas células que hemos dicho de la retina y finalmente se va la conexión al cerebro. Es una transformación de un estímulo luminoso a un estímulo eléctrico. Una de las partes más importantes que no son, digamos, que no están dentro de las neuronas de la retina son las células del epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario de la retina es el epitelio que da color a la retina. Aquellos que tenéis los ojos azules, este epitelio es muchísimo menos pigmentado y se ve un fondo mucho más claro. Los que tienen una coloración más oscura de pigmentación, el epitelio tiene un color naranja, marrón oscuro. Entonces, el epitelio pigmentario es muy importante para la vitalidad de las células y los fotorreceptores que están en la parte superior. Tiene funciones principales de aislamiento sobre la parte hematorretiniana. Es muy importante para, digamos, todos los detritus del metabolismo de las células que hay encima. Este epitelio pigmentario los va absorbiendo y los elimina. Luego explicaremos, por ejemplo, la degeneración macular. Es una enfermedad en la cual el epitelio pigmentario empieza a fallar y se empiezan a depositar detritus del metabolismo de las neuronas. Y luego es muy importante en el tema de la fisiología de las neuronas, porque es el origen de los pigmentos. O sea, la secreción de pigmentos, la creación de pigmentos se realiza en el epitelio pigmentario y de ahí viaja hacia los fotorreceptores. Bueno, aquí tenéis otro esquema. En principio esto tampoco es un poco introductorio para el seminario de hoy. Las neuronas de conexión. Las células ganglionales son la última sinapsis que se realiza en la retina. Los axones de estas células ganglionales son los que forman todas las fibras, la capa de fibras nerviosas, que todas ellas juntas se reúnen en el nervio óptico y todo ese estímulo viaja hacia el cerebro. O sea, la papila óptica, allí se juntan todas las fibras del nervio óptico. Bueno, entonces, entrando ya en materia, las patologías que vamos a ver hoy las vamos a dividir en 5 grandes grupos, y todas ellas pueden afectar de una manera u otra el área macular y por tanto darnos estos síntomas de los que estamos hablando y que os podéis encontrar en la consulta. Hablaremos de alteraciones vasculares, enfermedades sistémicas dice que agrupan o afectan a todo el organismo del paciente, enfermedades degenerativas. Estas enfermedades suelen estar digamos, específicamente escritas en el gen del paciente. Es la genética la que marca estas enfermedades degenerativas. Luego tenemos enfermedades inflamatorias y una miscelánea que veremos al final, que no hay, en principio no podríamos ponerlas en ningún grupo, ¿no? Como enfermedades vasculares hablaremos básicamente de los problemas venosos y los problemas arteriales, que son las dos grandes circulaciones que tenemos a nivel de retina. Como grandes enfermedades sistémicas, las dos que pueden afectar a nivel de ojos, la diabetes y la hipertensión. Como enfermedades degenerativas, que son este grupo es el gran pool de pacientes más numeroso que vemos en consulta, y en ellas podemos diferenciar 3 grupos importantes, como son la degeneración macular asociada a la edad, la DMAE, las enfermedades de la interfase, esto ahora puede parecer un poco virtual, luego lo veremos, que son las enfermedades de la interfase vitreomacular, y la maculopatía miópica.
Luego, en el grupo de enfermedades inflamatorias hablaremos de las uveitis, que es un grupo súper amplio, el edema macular, que ahí se pueden englobar muchas patologías, y hablaremos también de él, y una enfermedad que ahora está súper en boga, que es la coroidopatía serosa central, que ha hecho un rebrote en los últimos años impresionante, y hablaremos también de ella. Y luego al final ya la misteriosa. Esto es un cuadro general de inicio, un poco para saber qué tipo de síntomas nos podemos encontrar y un poco de pronóstico. Este cuadro volverá a salir al final, ¿no? Es un cuadro que es un poco abigarrado, pero bueno, es un cuadro digamos, de sintomatología y de factor pronóstico final de la enfermedad. Aquí más o menos tenemos puestas casi todas las enfermedades de las que hablaremos hoy. Lo que me interesa es que veáis un poco qué síntomas el paciente os explicará cuando llegue a la consulta. Normalmente el paciente, bueno, lo primero que dice es veo mal, pero claro, tenéis que investigar un poquito mal en qué consiste eso de ver mal, ¿no? Entonces el concepto, por ejemplo, de escotoma, que sabéis que es un área del campo visual en el cual la imagen no se ve transparente o nítida, sino que se ve un poco oscurecida. Ese escotoma, tienes que investigar un poco si es un escotoma total, si es altitudinal, si es en la parte de arriba o de abajo, o es lateralizado, si es total, si es profundo, es un escotoma severo o negro, que se veía en el campo visual, o es un escotoma parcial, que lo veo un poquito velado. O también existe el escotoma encolador, que es un concepto que es muy interesante, que el paciente te dice, no, veo esta letra, pero al lado veo una zona negra y luego vuelvo a ver y luego aquí. Esto es muy típico de una enfermedad que hablaremos. O sea, hay que investigar sobre el concepto escotoma. La metamorfopsia sabéis que es la visión de líneas torcidas, o sea, una línea recta, ya sea vertical o horizontal, se ve torcida. Sobre la metamorfopsia hay también dos grandes grupos, que es la metamorfopsia de grandes imágenes, es decir, que tú ves deformada una imagen y es una gran deformación, o la micrometamorfopsia, que el paciente lo que sufre en principio no tiene gran invalidez, pero cuando él se fija en una línea perfectamente recta, la ve piqueteada. Esto no es muy invalidante, pero es también muy típico de una enfermedad concreta que hablaremos. La metamorfopsia también se puede investigar un poco. La miodesopsia, sabéis que es la visión de moscas volantes, bueno, pues esto como unas telarañas que se observan en el campo visual, siempre por definición son móviles. Es importante que sean móviles, no puede ser una mancha fija, sino móvil siempre. Puede ser de muchos tamaños, se puede asociar a fotopsias. Las fotopsias son una sensación de luces, imágenes de luces que ve el paciente que no existen en la realidad. Suelen estar lateralizadas, en forma de relámpagos, y esto es importante asociar estas dos cosas. No es lo mismo una miodesopsia aislada que asociada a fotopsia. Digamos que la gravedad es más importante. Luego hablaremos. Las micropsias, pues es la visión. El paciente te puede explicar, por un ojo veo las imágenes de un tamaño y por el otro ojo las veo de otro tamaño. Esto es, estamos hablando de la micropsia. Alucinaciones visuales, esto es muy importante porque el paciente a veces pensamos son abuelitos, que a lo mejor pensamos que son un poco seniles o que a lo mejor tienen un poquito de Alzheimer, pero realmente hay otros que te explican una alucinación visual que te explican con detalles y que tú sabes que es imposible que existan, ¿no? Por ejemplo, le veo a mi marido, le veo pues, la cara, y en vez de tener una cara normal, pues tiene una cara de un animal, de un león, y ven una imagen de un león y te la describen perfectamente y es real lo que están viendo, no es una alucinación visual. Las alucinaciones visuales se suelen ver en enfermedades maculares que ya son muy terminales, que son muy degenerativas. Quiere decir que esas sinapsis nerviosas son aberrantes y están a punto de desaparecer. Ya esa chispa eléctrica que están haciendo las neuronas está a punto de morir, digamos, de desaparecer. Es como un punto final antes de llegar al escotoma total. Y la mictalopia es la visión de la dificultad de visión nocturna, es una pérdida importante cuando baja el nivel de iluminación. Bueno, en cuanto a enfermedades vasculares, ya entramos en los bloques.
hablaremos de los problemas venosos y las arteriales. Entonces, las trombosis venosas, normalmente lo que explica el paciente, lo que ocurre es que hay un stop en el retorno venoso de la sangre en la retina. El stop suele estar a nivel del nervio, es decir, ha llegado la circulación arterial, ha irrigado bien la retina y cuando tiene que volver no puede porque tiene algún stop a nivel de, o sea, una barrera a nivel del nervio o a nivel de una rama. Y entonces lo que pasa es que se encharca toda la retina de sangre. La forma en la que se encharca es, por ejemplo, vosotros tenéis un oftalmoscopio directo y buscáis papila, enseguida veis los haces de fibras nerviosas, los veis llenos de hemorragias que siguen los haces de fibras. Veis que aquí esto sigue como una dirección. Esta dirección es porque la sangre está remansada a nivel de los haces de fibras nerviosas. Y esto lo podéis ver directamente con el oftalmoscopio. A nivel de, por ejemplo, de campimetría veríamos escotomas de diverso nivel. Pueden ser desde escotomas más leves a escotomas severos si, por ejemplo, es una trombosis central. Entonces el paciente sobre todo te habla de una pérdida de hemicampo. Suele hablar de un hemicampo, que ha perdido visión de una forma altitudinal. Puede ser más o menos profundo. Esto, por ejemplo, sería una angiografía. Aquí teníamos el stop. Aquí hay digamos, esta arteria pisa a la vena y entonces el retorno venoso está dificultado y toda esta área de aquí tendría dificultad para retornar al nervio óptico. Hay áreas de isquemia en las que no vemos prácticamente, no sé si se ve bien zonas que no irrigan prácticamente y lo que vemos un mal pronóstico en este caso porque el área foveolar está totalmente afectada. El paciente tendría muy mala visión. Esto, por ejemplo, es un OCT en el que vemos, abajo vemos la geografía y esto es un OCT que es una reproducción bidimensional del espesor de la retina en una trombosis. ¿Qué ha ocurrido? Que como el líquido, la sangre, no puede volver al retorno venoso, se acumula y el espesor de la retina se hace mucho más grueso. Y ahí, en ese espesor de la retina, es donde la sinapsis nerviosa se empieza a perder. Y ahí es donde se empieza el paciente a tener síntomas. ¿Ves? Todo este espesor de la retina, una retina debe tener un espesor de unas 200 micras, a lo mejor aquí tenemos 1000 micras de espesor. Eso que vemos lo llamamos edema en la retina. Y en cuanto a la embolia arterial, el paciente también se queja de una pérdida brusca de visión, pero en este caso el escotoma es profundo. O sea, el paciente pierde toda aquella área donde no le llega sangre, es como un infarto, y en el infarto la pérdida de visión es absoluta y ocupa exactamente dónde llega la embolia. Si la embolia es de la arteria central, pues ocupará toda la retina. En este caso, veis que la mitad de la retina está ocupada, que es la parte inferior. En este caso, toda esta área blanquecina que veis aquí está infartada. Y el paciente te dice que tiene un escotoma en la parte superior, porque la retina de las imágenes, digamos, se interpreta en el cerebro en el lado contrario. Entonces tenemos un escotoma absoluto superior. Y el pronóstico es fatal, es como el que tiene un accidente vascular cerebral o un infarto de miocardio, el pronóstico es muy malo, ¿no? Y un signo muy típico, que también se puede observar en el gabinete en la consulta, es el defecto pupilar aferente relativo. Cuando hay esta pérdida brusca y severa de visión, el DEPA es muy importante. Veis enfocáis la luz de la linterna sobre una pupila y sobre la otra y veis que hay una pérdida total de actividad en la pupila. Vale, ¿tenéis preguntas sobre las enfermedades vasculares? De la venosa, Sí. que decías que también hay, por ejemplo, una pérdida del hemicampo, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, sí. Aquí en la arterial dices que cuando es abajo, la pérdida del campo es arriba. Sí, esto siempre es así. Sí. O sea, tú cuando tienes una patología en la retina, tú ves el fondo y ves una alteración en la arcada superior, el paciente te va a decir que está en la parte inferior, como si tú tienes un desprendimiento de retina, que te coge toda la parte superior del ojo,
paciente te va a decir que no ve abajo. Vale. Y lateral lo mismo, o sea, siempre es al revés, la imagen está, digamos, invertido. En cuanto al escotoma, el escotoma de la embolia arterial es muy profundo porque es muy agresivo, es una muerte celular absoluta. En cambio, el escotoma en la trombosis puede ir de menos leve, si es una pequeña trombosis o no ha habido mucha afectación del parénquima, de la retina, o puede ser una pérdida muy grave si digamos, la hemorragia y la isquemia es importante. O sea, es más progresiva en la trombosis que en la arteria. La arteria es un accidente como un infarto, digamos. A nivel de cuando hay afectación en el área macular, sí. ¿Hay alguna orientación sobre la posibilidad de recuperación tanto en la agudeza visual como en el tiempo? Sí, a ver, en cuanto al problema arterial, ya te digo que el pronóstico es muy malo, pero en cuanto a la trombosis, que es muchísimo más frecuente que el tema arterial, es un poco el tiempo lo que nos va a decir cómo va a evolucionar aquel paciente. Nosotros nos encontramos con un paciente que está con un 0,5 o un 0,4 y ve una sombra. Pues simplemente hay que esperar 2 semanas, por ejemplo, tú le haces un campo visual y tiene unas pérdidas de decibelio. Al cabo de 2 semanas, si tú ves que esos escotomas se han profundizado, que las pérdidas de decibelio son más potentes y la agudeza visual ha bajado un poquito, tú sabes que esa progresión va a ser mala. Entonces tienes que actuar un poquito más, de forma más agresiva. Porque ahí entonces hay un componente no solo de la trombosis y del edema, sino que hay isquemia ya. O sea que los tejidos están empezando a isquemizarse y entonces el pronóstico ya baja totalmente. En cuanto a enfermedades sistémicas, las dos principales y la que gana de goleada es la retinopatía diabética. O sea, la diabetes es una epidemia bestial en nuestro medio y podemos decir que, por ejemplo, en la consulta allí en la unidad de retina, la mitad de los pacientes que vemos, o más de la mitad, son problemas diabéticos. Son problemas diabéticos que son crónicos, son incurables y a la larga el pronóstico visual siempre baja. O sea, que son pacientes que son difíciles de llevar. Entonces, lo primero que le hace perder visión a un diabético es cuando se le afecta la mácula. Un diabético puede tener una retinopatía bastante florida a nivel periférico, pero él no se ha enterado de nada, porque la mácula no está afectada. Por eso nos encontramos muchas veces diabéticos que ya vienen muy evolucionados en su enfermedad, porque en la zona central no tienen síntomas. Entonces, cuando empieza a haber síntomas en la zona central es porque allí se está acumulando líquido. ¿Y por qué se acumula líquido en el diabético, en la zona de la mácula? Porque el azúcar, lo que provoca el azúcar a nivel de la circulación de la retina es que los pequeños vasos, los capilares del cuerpo empiezan a dilatarse, se hacen microaneurismas. Ese es digamos, el signo crítico que tenemos que encontrar en el fondo de un diabético, los microaneurismas. Cuando empezamos a ver, son pequeños puntitos rojos que están dispersos, no sé si lo veis aquí, son pequeños puntitos rojos, estos son hemorragias, pero estos son pequeños puntos rojos, no sé si los veis por aquí, y eso quiere decir son microaneurismas. Los vasos de esos microaneurismas, las paredes de esos microaneurismas no son competentes y se dilatan y empiezan a perder líquido. Empiezan a perder líquido que hay en el interior de los vasos. Y eso lo que produce es que la retina se empieza a encharcar. Y es lo que llamamos el edema de la mácula. Entonces, cuando empezamos a detectar estas zonas de edema, es muy importante empezar a tratar rápidamente el diabético, porque ese edema tiene tendencia a irse directamente a la mácula central, a la fóvea. ¿Por qué a la fóvea? Porque es la zona donde más metabolismo hay de toda la retina. Entonces, es la que exige, digamos, más oxígeno, más circulación, y por eso es donde se acumula antes el edema. Y es por eso tan importante los programas de screening que se hacen, que colaboramos muchas veces con vosotros, en el tema de las fotografías de cámara no midriática que se hacen a toda la población diabética. Y en esas fotografías ya se puede detectar si hay alguna afectación a nivel de la mácula.
Y es un screening muy, bueno, pues muy interesante y que nos está dando muy buenos resultados para controlar a la población diabética. Importante lo del microaneurisma. Después del microaneurisma, estas manchitas amarillas que veis aquí, todas estas manchitas, nos habla de que al haberse abierto la pared del vaso, empieza a salir líquido del interior del vaso y no solo sale exudación, sino que también salen lípidos, grasa. Y la grasa son estas manchitas amarillas. Estas manchitas amarillas nos hablan de que este paciente ya lleva tiempo perdiendo líquido de sus vasos. Es lo que llamamos exudación lipídica o exudación circinada, que es un signo que también, si se acumula en polo posterior, con la oftalmoscopia directa se puede observar rápidamente en el diabético. Esto era una angiografía en el cual vemos esta parte de la fobia, en el cual vemos estas manchitas blancas. Esto es edema que está acumulándose a nivel de la fobia. Y en cuanto a las enfermedades sistémicas, la más importante es la vasculopatía hipertensiva. Normalmente lo que ocurre en la vasculopatía hipertensiva es que un paciente hipertenso de repente se descontrola, hace un pico de tensión, o sea, a lo mejor a 20 o a 25, y entonces a nivel del ojo produce zonas de infarto, pero no es un infarto que hablábamos antes de una embolia que ocupaba toda un área de la retina, sino que son infartos dispersos, como una perdigonada a nivel de todo el fondo del ojo. Y esos infartos se ven como estas manchas blancas, llamamos manchas blancas algodonosas, y esto nos habla de que hay zonas de la retina que han sufrido pequeños infartos y que normalmente el pronóstico no es tan malo como el que hemos hablado antes de la embolia. El paciente se queja de que pierde visión, tú ves un fondo de ojo con todas estas manchitas blancas, que son típicas de esta subida de tensión, pero el paciente suele recuperarse bastante bien. En cuanto a las enfermedades degenerativas, que es digamos, el grupo más potente de patología que tenemos en consulta, hablaremos primero de la degeneración macular. La degeneración macular asociada a la edad, que desde hace unos cuantos años ha tenido como un auge importante en cuanto a diagnóstico y sobre todo en tratamiento, porque hace 10 años no teníamos casi herramientas para tratarlo, y ahora sí que tenemos estas inyecciones intraoculares que con unos anticuerpos que inyectamos en el ojo conseguimos parar un poquito la progresión de la enfermedad. Es una enfermedad que epidemiológicamente es muy agresiva porque es la primera causa de ceguera legal en nuestro medio. A partir de los 60 años es la primera causa. O sea, si tú ves pacientes de mayores de 60 años, la causa más importante de ceguera es la degeneración macular. Síntoma princeps, la metamorfosia. Es importante. ¿Qué tipo de metamorfosia? Es una metamorfosia de grandes líneas. No es una metamorfosia fina, de micrometamorfosia, sino una deformación global de la imagen. Es una enfermedad que empieza siempre por un pequeño síntoma. No es, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, de repente, que tiene una embolia y pierde la visión. No. El paciente con la degeneración macular empieza siempre con pequeños síntomas que van agravándose. Muchas veces nosotros nos lo encontramos ya muy avanzado precisamente porque tenemos dos ojos y el paciente no se ha dado cuenta. Pero todos los pacientes que, por ejemplo, han perdido un ojo por cualquier cosa y solo tienen visión monocular, se dan cuenta enseguida del síntoma de la degeneración macular, porque empieza a haber una letra que está deformada o una cara que está deformada. Y es un síntoma que es muy típico de esta enfermedad macular. Se va viendo en el centro del ojo, si no lo tratamos, un escotoma central que va siendo cada vez más progresivo. Y en fases muy avanzadas ya vemos alteraciones de los colores, confusión cromática y las alucinaciones que hemos visto. Hay dos tipos de degeneración: la rápidamente progresiva, que es la húmeda, y la lentamente progresiva, que es la seca. Y los síntomas que dan cada una de ellas es diferente. La rápidamente progresiva, la húmeda, da esta metamorfosia progresiva, rápida, con este escotoma central invalidante. En cambio, la degeneración seca, lo que ocurre
no vemos tanta metamorfosis, sino que el paciente va perdiendo, digamos, sensibilidad en el área central. Se le va creando una especie de escotoma progresivo y encolador. Va perdiendo pequeñas zonas del área central. Es lo que llamamos escotoma encolador. Y es muy típico de la degeneración seca. Esto, por ejemplo, sería una degeneración seca, en la cual, mira, os voy a poner un esquema de lo que ocurre. Esto es, digamos, una retina sana, en la cual vemos los fotorreceptores, el epitelio pigmentario y la capa vascular. Cuando existe una degeneración macular, el epitelio pigmentario no consigue eliminar los detritus de las células, y entonces lo que ocurre es que se acumulan debajo del epitelio pigmentario estos detritus, que se llaman drusas. Las drusas son estas manchitas. Son típicas o casi patognomónicas de la degeneración macular, las drusas. Para decir que un paciente tiene degeneración macular, la tiene que tener bilateral. No puede ser que un ojo tenga mucha semiología, que esté muy florido, y el otro ojo esté perfecto. Eso no es una degeneración macular. Tiene que ser siempre bilateral. No simétrica, un ojo puede estar mucho más avanzado que el otro, pero tiene que haber signos siempre bilaterales. Y estas son las drusas, estas manchas o depósitos que se acumulan en el paciente por debajo del epitelio pigmentario. Entonces, si no progresa, la enfermedad se queda digamos, en una degeneración seca. Y con el tiempo, esta zona de drusas lo que va haciendo es atrofiando el epitelio pigmentario que hay arriba, y por tanto este epitelio no deja que los fotorreceptores funcionen correctamente. Entonces, allí donde hay las drusas, allí se irá formando el pequeño escotoma encolador. En la zona donde había las drusas, allí desaparecerá la visión. Entonces, cuando se unen todas esas zonas de escotomas, cuando el paciente que ya muy avanzado con la degeneración seca pierde la visión central. Pero esto es un proceso lento que es cuestión de años. Esto en la seca. Pero en cambio en la húmeda pasamos a esta zona en la cual, a través de las drusas, y no se sabe por qué mecanismo, empiezan a proliferar vasos que vienen de la coroides. Estos vasos son vasos que no están bien formados y que son vasos que sangran. Y entonces ahí es cuando decimos que es húmeda, cuando hay líquido y sangre. Y la progresión de la enfermedad húmeda es cuestión de días, y cuestión de semanas. O sea, en un mes un paciente puede haber perdido la visión central, pasar de 0,9 a 42, en cuestión de un mes. Por eso es importante eso, detectar qué tipo de sintomatología o pérdida visual o qué tipo de escotoma está teniendo el paciente para orientarlo rápidamente. Entonces se ha visto que en esta enfermedad, en el interior del ojo, esto por ejemplo sería un desprendimiento del epitelio pigmentario asociado a una degeneración húmeda, y todo esto que hay aquí es líquido que se forma por la exudación de vasos que están segregando continuamente. Entonces la retina llega a deformarse de una manera espectacular, y el resultado final de todo esto es una cicatriz central, que se llama cicatriz distiforme, que es una cicatriz que es absolutamente invalidante, y no se puede hacer absolutamente nada, porque todo el tejido central de la mácula está desestructurado. ¿Se puede prevenir con las inyecciones si se detectan muy rápidamente? Sí, esto es lo que comentaba, lo de las inyecciones. Bueno, sabéis que estos pacientes en el interior del ojo tienen un compuesto que son que se llaman BEG, son los Wessel Endothelial Growth Factor. Esta sustancia está multiplicada por 1000 dentro del ojo de un paciente con DMARD. Entonces las inyecciones lo que hacen son anticuerpos anti-BEG, que es el Lucentis o la Avastin, todo esto. Esto se inyecta en el ojo del paciente y bloquea esa sustancia. Y al bloquear esas sustancias, la enfermedad se relaja, digamos, no tiene capacidad de crecimiento. Lo que pasa es que si dejas de pinchar, el paciente está desprotegido para que vuelva a suceder la enfermedad. Normalmente lo que hacemos con los pacientes que detectamos una enfermedad activa es hacerle un protocolo de 2, 3, 4 pinchazos mensuales y luego observarlo. Si es un reincidente, quiere decir que va teniendo recaídas, a veces lo dejamos crónicamente. ¿Es en el caso de una seca? No, las secas no las podemos tocar. No, las secas, por ahora no hemos descubierto ningún fármaco
que frene digamos, la formación de drusas. Se había investigado con un fármaco que se llamaba anticomplemento, inyecciones de anticomplemento dentro del ojo, pero se ha visto que no funcionaba. O sea, la seca ahora mismo no hay nada que hacer. A nivel de control de la enfermedad, se está estudiando temas de injerto de chips, de electrónicos, para reactivar un poco lo que es la conexión fotolúmica, pero a nivel de control de enfermedad no tenemos nada en la seca. Es un corte y tenemos la mácula totalmente desestructurada. O sea, un paciente con este nivel de deformación, pues claro, ve una metamorfosia brutal. O sea, toda la zona central la veo absolutamente deformada. Bueno, sobre degeneración macular, que es un tema muy denso, es importante esto, el detectar rápidamente el síntoma inicial, ¿no? Que pues, el paciente dice, de repente veo que en el centro por ejemplo, si estoy mirando el ordenador, pues hay una zona que veo deformada, cuando veo una cara hay una zona que veo un poquito deformada, y esto no lo tenía hace un mes. Pues ahí hay que intentar detectar primero y hacer algún tipo de prueba de imagen, o un OCT, que son más rápido, ¿no? El OCT ahora cada vez están más consultas, es poco invasivo, se puede hacer casi sin dilatar, un OCT se puede hacer sin dilatar y detectas también estas lesiones. La angiografía ha quedado un poco desfasada en este sentido, en el diagnóstico rápido, ¿no? Porque la angiografía tienes que pedir hora, necesitas una infraestructura. Enfermedades degenerativas de la interfase. ¿Qué es la interfase vitriomacular? La interfase vitriomacular básicamente es toda la gelatina vítrea, el interior del vitrio. Por eso nuestros departamentos se llaman departamento de vitrioretina. No somos solo retinólogos, sino vitrioretinólogos. El vitrio es el origen de muchísimas enfermedades de la retina. Entonces, el vitrio que está impactado a la parte posterior del ojo, a la mácula, está ahí pegado, normalmente cuando nacemos. Con el tiempo, el vitrio se va llenando de agua y al llenarse de agua se crean unas lagunas y hay una tendencia al colapso. Esto ocurre mucho más en miopes porque el espacio que hay dentro es más grande y tienen más capacidad de colapso. Y de esa forma de colapsarse viene una serie de sintomatología y de enfermedades que también es muy frecuente a nivel de la consulta. De la forma de cómo se colapsa ese vitrio a nivel de la mácula. Entonces tenemos 2 o 4 grandes grupos de enfermedades de la interfase. Tenemos el síndrome de tracción vitriomacular, simplemente es el vitrio que está tirando de la retina, ahora veremos imágenes muy espectaculares, es el vitrio que tira de la retina y la deforma. Tenemos la membrana epirretiniana macular, que eso lo que ocurre es que ese vitrio que ha estado tirando de la retina ha producido una irritación y han migrado unas células para intentar curar esa irritación y han creado como una membrana en la superficie de la retina, y también veremos imágenes. Luego tenemos el agujero macular. El agujero macular es simplemente que esa tracción sobre una zona muy puntual perfora la fóvea y hace un agujero en el centro de la fóvea. Y luego, lo más frecuente, es frecuentísimo, que a lo mejor aquí, en esta clase, lo tenemos la mitad de nosotros, que es el desprendimiento de vitrio posterior. El desprendimiento de vitrio posterior simplemente que es una evolución fisiológica del vitrio, que con los años, ese vitrio que está enganchado al nervio óptico, a la mácula y a los grandes vasos de la parte posterior del ojo, se separa y se viene hacia adelante. Entonces, eso se puede hacer de una forma brusca o de una forma suave. Hay pacientes que ven moscas volantes o ven alguna telaraña, y es fisiológico, no es patológico esto. O sea, el vitrio no es transparente y por eso se pueden ver esas moscas y esas telarañas. Yo, por ejemplo, veo moscas. En principio no tengo ninguna enfermedad. Es normal que se vea algún tipo de telaraña o de mosca en el ojo de una forma fisiológica. El síndrome de tracción vitriomacular, pues es una tracción patológica de la gelatina vítrea sobre la superficie de la mácula. Entonces, este síndrome de tracción, cuando es demasiado severo, pues produce una deformación de la mácula, de las capas de la retina, y lo que produce es, en vez de estar todas ellas bien pegaditas, se van separando, y automáticamente produce una metamorfosia, una deformación de las imágenes lineales.
Si tiene mucha deformación, pues, o sea, si tiene mucha tracción, pues provocará una bajada progresiva de la visión. En principio es una enfermedad progresiva, no es aguda. El síndrome de tracción es una enfermedad, vas traccionando y va deformando la mácula. Entonces, este síndrome de tracción vitromacular es el origen de las otras dos enfermedades que hemos dicho, del agujero macular, porque si tira mucho producirá el agujero, que ahora veremos imágenes, y si tira, aunque no sea mucho, pero durante mucho tiempo, producirá una irritación crónica sobre la mácula y se creará una membrana epirretiniana. La membrana epirretiniana es una reacción que hace la retina ante ese síndrome de tracción. Aquí no se ve, esto es un OCT en modo vítreo. Esta línea de aquí es la hialoides posterior. La hialoides posterior, que es, digamos, la envoltura posterior de la gelatina vítreo. O sea, el vitrio tiene como una envoltura que es la hialoides posterior y la hialoides anterior. Pues la hialoides posterior, que es la que está enganchada a la retina, es esta línea densa que se ve aquí. Ahora veremos imágenes más claras. Por ejemplo, aquí en esta es una preparación bidimensional o tridimensional, en la cual vemos estos hialoides que tiene aquí como un puente, no sé si lo veis, se llega a ver esto de aquí, y esto es un corte, dos dimensiones en las que vemos la hialoides posterior que tiene una tracción a nivel de la fóvea. Esta zona de aquí son prácticamente 50 micras o 100 micras, y a nivel de esa zona está traccionando de la fóvea de una forma muy agresiva. En este caso, este paciente tiene una ligera metamorfopsia central, tiene una ligera pérdida de visión, pero tiene un peligro inminente de tener un agujero macular. Porque si esto sigue traccionando, puede llevarse todo este parénquima de retina y crear aquí un agujero macular. Un agujero macular, si este paciente está viendo un 0,7, una ligera deformación, pasa a ver 0,1 o cuenta dedos, porque el trozo de retina que se va es justo la fóvea, es la zona de fijación. O sea que esta imagen en OCT es para correr, es para hacer algo. Y la membrana epirretiniana, lo que ocurre es que la tracción del vitrio no es puntual, sino que es difusa. O sea que el vitrio está enganchado en toda la superficie de la retina, en toda la superficie de la mácula, y al provocar esa tracción continua en toda la zona del área, lo que se produce es una reacción de la retina, y la retina en la superficie crea como una membrana. Hay una migración de células de la gliga, de la retina, y por ahí va proliferando colágeno y se forma una membrana que llamamos membrana epirretiniana. Es esto de aquí. Y el síntoma del paciente con una membrana epirretiniana, que prácticamente solo lo tiene este tipo de pacientes, es la micrometamorfopsia. Él no se queja de grandes problemas, pero te dice que una línea que tiene que ser perfectamente recta, que él sabe que es recta, la ve totalmente astillada, pero con pequeñas astillas. Por eso se llama micrometamorfopsia. Y esto es prácticamente también patognomónico de la membrana epirretiniana. Existen muchos tipos de membrana epirretiniana. La más frecuente es la idiopática, la que no se sabe la causa, en la cual, pues eso, el vitrio que ha estado tirando y tirando durante meses y años de la retina ha acabado formando esta membrana. Y existen membranas secundarias a muchas cosas. Por ejemplo, esta sería una idiopática. Esta es por un tumor, una tumoración de las células de la retina. Esto es por un desprendimiento de retina. Esto es por un nebus que hay a nivel de la mácula. Pero lo importante es que la membrana epirretiniana es una reacción inflamatoria de la superficie de la mácula, secundaria a muchas cosas, pero la mayoría de veces es por esta tracción patológica del vitrio. Y el síntoma más importante es la micrometamorfosis. No es para correr, porque no es una cosa que sea muy rápida, pero la única solución es quirúrgica, es intentar quitar esta membrana para que la retina vuelva a tener su forma, la concavidad normal. Y el agujero macular, pues el agujero macular es lo que decíamos, una tracción puntual, no difusa, que provoca al final pues la producción de un agujero. Estas son las diversas fases de la formación de un agujero, y este es el postquirúrgico. Después de operarlo, pues que se consigue volver a taponar el agujero.
En este caso, digamos, es un proceso agudo. El paciente va perdiendo visión poco a poco y de repente, de un día para otro, aquella cantidad de visión que tenía, que puede ser un 50 o 60 o lo que sea, baja 4 o 5 líneas de repente y tiene un escotoma, un microescotoma allí en el centro que intenta fijar. Es como cuando veis una luz muy potente o miráis al sol, una luz halógena muy potente y de repente veis un escotoma y no podéis ver. Pues es la típica sensación de un agujero macular, pero agudo, es un tema agudo. Hay una prueba diagnóstica que es el signo de Allen o Vazquez-Allen positivo, que es poner la hendidura de la lámpara justo en el centro de la pupila. Entonces, si tú le pones una lente de observación macular, una lente pequeñita para observar la mácula, él te dice perfectamente que ve la línea perfecta, recta, de repente no ve nada y luego la sigue viendo. Esto es un signo típico de agujero macular. Normalmente en otras patologías te puede decir, no, la veo medio ondulada y luego la pierdo un poquito y luego ondulada. Pero normalmente en el agujero macular ellos te la ven recta, lo que pasa es que en el centro hay un vacío de imagen. Estas son más imágenes de una tracción muy agresiva de aquí prácticamente no se ve, pero aquí hay una tracción del vitrio y semanas o meses más tarde, de repente, esta tracción ha abierto la retina y la ha arrancado. Y el proceso siguiente a esto sería que todo este vitrio se subiese para arriba y aquí se viese el agujero en la mácula. ¿Vale? Y el desprendimiento de vitrio posterior. Ya os digo que es el síntoma más frecuente que os podéis encontrar en consulta, que es de repente, desde ayer he visto como unas moscas volantes, y veo una telaraña que cuando se me pone delante no veo bien, tengo que esquivarla. Es muy importante saber que es móvil y suele ser brusco. ¿Por qué aparece la fotopsia? Que es un signo de gravedad. La fotopsia es la tracción. Claro, al tener todo este vitrio que se nos ha desenganchado de la parte posterior, todo este vitrio se viene hacia adelante. Y entonces lo que hace es traccionar de la periferia de la retina, porque todavía está enganchado a la periferia de la retina. Entonces al traccionar de ahí produce fotopsia. Pues si tiras de la retina le produces un estímulo luminoso, que es la fotopsia. Y la fotopsia es peligrosa porque si tira mucho este vitrio puede producir el desgarro, que es el origen del desprendimiento de retina. O sea, un desprendimiento de retina siempre se produce así. Se libera el vitrio, tira de la periferia y la rompe. Y al romperse empieza a levantarse poquito a poquito la retina. Por eso la fotopsia se tiene que vigilar, sobre todo si es una cosa que va en aumento. Hay personas que tienen fotopsias crónicas durante meses, pero si son siempre las mismas, sobre todo cuando por ejemplo se van a acostar o cierran las luces o las encienden, de repente ven como unos chispazos. Pero esas fotopsias en principio, si no se agravan, si no evolucionan, no hay que vigilarlas tan de cerca. Pero esas fotopsias que van incrementándose día tras día, hay que dilatar al paciente y revisar bien toda la periferia de la retina. En principio, el desprendimiento vitrio no es patológico, no hay que hacer nada especial. Aquí vemos el vitrio enganchado en una parte de la retina y aquí vemos un espacio que empieza a desprenderse. Otro gran grupo de enfermedades degenerativas pues es la maculopatía miópica. Suelen ser ojos, es una pérdida progresiva de visión, suelen ser ojos de más de 25 milímetros y se relaciona con la deformación del globo. El globo de un miope magno es un globo que es totalmente ovalado y las zonas de máximo sufrimiento son los dos polos, el polo anterior, que es la córnea, y sobre todo la mácula, y ahí es donde vemos las grandes zonas de deformación. Entonces, cuando vemos un fondo de ojo de un gran miope, lo que vemos son estas placas anacaradas, que no es más que la esclera. La esclera es blanca y lo que vemos en el fondo de ojo son estas placas blancas. Lo que ha ocurrido es que el epitelio pigmentario, que es una monocapa que hay en toda la retina, claro, tú si las tiras, si vas estirando el epitelio pigmentario por la atracción del globo, llega un momento que ese epitelio pigmentario se rompe y se separa y se abre y se crean estas grandes lagunas a nivel del epitelio pigmentario. Evidentemente, la retina que está encima de ese epitelio pigmentario no funciona.
porque la retina necesita epitelio pigmentario para funcionar, si no, no funciona. No funciona en absoluto. O sea, allí, por ejemplo, este paciente, en esta zona de aquí, tiene un escotoma absoluto. Esta zona de aquí, que está muy cerca de la fóvea, y normalmente el estafiloma, que es esta deformación que tiene el miope en la parte posterior, es progresiva. Es decir, este paciente es muy posible que en 2 o 3 años esa placa invada la mácula, la fóvea, y pierda la visión de una forma importante. En los casos de miopía magna también estamos estudiando la posibilidad de inyectar células de epitelio pigmentario debajo de la retina para intentar recubrir estas áreas que el paciente va perdiendo, las células, pero esto también está todavía en investigación. Entonces, el miope magno normalmente lo que va haciendo es perdiendo progresivamente visión, excepto si tiene alguna complicación. ¿Y qué complicaciones suele tener un miope magno a nivel de la mácula? Pues lo más importante es que tenga pequeñas hemorragias. ¿Por qué? Pues porque como se tracciona tanto, todo el polo posterior también se tracciona los vasos y se rompe. Y como siempre, la zona más crítica y más frecuente donde hay roturas vasculares es a nivel de la fóvea. Y el miope justamente lo explica de esta manera, que de repente de ayer para hoy he perdido la visión central. Y suele ser por pequeñas hemorragias, también puede ser por agujeros. Bueno, estas son imágenes que tenemos del miope. Estas son grandes placas de atrofia. Esto es una placa de atrofia total y esto es una placa de atrofia parcial. Aquí todavía hay un poquito de epitelio, pero con el tiempo toda esta zona irá perdiendo vitalidad. Esta es la típica hemorragia en moneda, que se llama, del miope, que es una zona redondita justo en el centro de la mácula del paciente y pierde la visión totalmente en esa área. El miope puede tener hemorragias por 2 cosas, o por pequeñas roturas vasculares, en este caso el pronóstico es un poquito mejor, pero también puede tener membranas neovasculares. La membrana neovascular es aquella alteración que habíamos visto en la generación macular, esos vasos que crecían debajo de la retina, eso se llama membrana neovascular. Pues los miopes también tienen tendencia a tener estas membranas neovasculares y también las tratamos con Avastin o con Lucentis. Normalmente funcionan bien y el pronóstico no es muy malo. Entonces, cuando vosotros veis un fondo de un miope y veis la típica manchita pigmentada en el centro de la mácula, veis un paciente con mala visión, es muy probable que ese paciente haya tenido hemorragias antiguas, porque la sangre cuando se reabsorbe, al final lo que deja es una manchita marrón en el centro de la mácula, que es la mancha de Fuchs, que es típico del miope que ha tenido hemorragias de repetición en el centro. Y la otra causa de pérdida severa o aguda de visión en el miope es el agujero macular, que lo que ocurre es lo mismo. El paciente, hay pequeñas zonas de tracción y como la retina del miope es muy finita porque está muy estirada, pues es muy fácil de que se rompa ese nivel y se produce el agujero macular. Este es un miope con un agujero macular en el pre y en el posoperatorio. Esto es un esquema de la cirugía que solemos hacer en el agujero macular, que es, entramos dentro del ojo, quitamos toda la gelatina vítrea que hay y ponemos dentro unos gases y posicionamos al paciente de una manera un poquito incómoda, que es mirando para abajo, para intentar que al haber quitado esas membranas, el gas vaya presionando otra vez la retina hacia abajo y la vuelva a cerrar a su sitio. Podéis ir preguntando. ¿Tenéis alguna pregunta? Después de tratamientos de quimioterapia y eso, ¿están asociados con membranas o fibras? Bueno, la quimioterapia no está claro que esté asociada, pero la radioterapia sí. La radioterapia, de hecho hay una enfermedad que es la retinopatía por radiación y sí que está asociada sobre todo a procesos hemorrágicos y a procesos de membrana de estas zonas que hemos visto de inflamación a nivel de la mácula. Pero la quimioterapia, en principio, no está asociada a temas de membranas o de fibrosis en la mácula.
Porque sí que hay algunos fármacos quimioterápicos que pueden ser tóxicos para las células del epitelio pigmentario. Las células del epitelio pigmentario tienen mucha capacidad de absorción y de acúmulo. Por ejemplo, en el lupus o la artritis, que se usa la cloroquina, muchas veces se hace el screening también de pacientes, la cloroquina se acumula en las células del epitelio pigmentario y es tóxica, y además cuando se acumula ya no se libera. Es una toxicidad que aunque dejes de tomarla, ya te deja de por vida, te deja tocar el epitelio. Todo este tipo de patología de retina, ¿cuál es ese factor que a veces se tiene en cuenta sobre otra cirugía de cataratas, por ejemplo, donde al paciente se le somete a una fuerte iluminación? ¿En qué factor influye el tenerse que pensar otras cirugías para que no complique la patología de retina? Bueno, en principio, los pacientes que van a ser intervenidos de cataratas, a los cuales se les aplica una luz muy potente, y además es coaxial, o sea que va directa a la fobia, normalmente cuando hay enfermedades de mácula se intenta poner filtros o hacer una exposición mínima para que eso no sea tóxico, porque cualquier exposición lumínica puede llegar a ser tóxica en máculas que ya están tocadas. Una mácula sana, en principio, no tiene importancia, pero en máculas que ya tienen algún tipo de alteración, de las enfermedades que hemos hablado, se intentan poner filtros o exposición mínima o la potencia más baja para operarlos. Porque la luz activa el proceso degenerativo. Sí, la luz es tóxica, sobre todo en DMAE, por ejemplo, la exposición lumínica se ha visto que es tóxica para las células del epitelio. Entonces esta exposición se intenta proteger al máximo. Bueno, en cuanto a enfermedades inflamatorias, una enfermedad súper de moda, la coriopatía serosa central, además de moda sobre todo en gente joven, está relacionada con el estrés. La coriopatía serosa tenía una incidencia hace 10 años no llegaba al 5% de la población, y actualmente se ha multiplicado y llega a más del 10% o el 15% de la población. Muchas veces pasa desapercibida, pero el paciente lo que explica es que tiene como un área de desenfoque. O sea, de repente con un ojo que ha tenido siempre una graduación, que sea, si se mete o hipermétrico, tenía unas dioptrías y veía de una manera, y de repente con el ojo está desenfocado. O sea, ellos lo que dicen es que están desenfocados y que la imagen es de diferente tamaño también. O sea, ven cada imagen de diferente tamaño. Y lo que está ocurriendo en estos casos es que asociado al estrés o también asociado a tratamientos de cortisona agudos, por ejemplo en deportistas o gente que hace deporte, se les infiltra con una lesión, cortisona, relacionan estos dos factores, existe un acúmulo de líquido por debajo de la retina, un acúmulo agudo de líquido. Y en principio son retinas sanas, o sea, tú ves el fondo del ojo de un paciente con esta enfermedad y no ves alteraciones del epitelio, no ves drusas, no ves hemorragias, no ves nada. Simplemente tenemos este acúmulo de líquido. En principio es idiopática porque no sabemos exactamente la causa y el pronóstico suele ser bueno. A estos pacientes lo que les ocurre al crear líquido debajo de la mácula, digamos que los estamos haciendo hipermétropes, porque el eje anterovisual se está haciendo pequeño. Entonces tú, si los miopizas, mejoran espectacularmente la visión, porque le estás, digamos, volviendo a enfocar el punto focal, lo estás digamos, reduciendo, lo estás haciendo más anterior y vuelve a enfocar toda la fobia en su sitio. Y es un tema simplemente de que se mueve a lo mejor 2 milímetros, 1 milímetro hacia adelante en la zona de la fobia. Como la fobia es sana, sigue enfocando bien. El problema de esta enfermedad es cuando se hace recidivante, cuando recidiva, cuando recae. Y esto también es bastante frecuente, y más en la época que corremos, ¿no? El tema del estrés, que ahora es, bueno, pues realmente hay muchísima gente que sufre más estrés de lo normal y vemos este tipo de patología de una manera bastante importante. Y os digo que cuando esto se recidiva, entonces sí que va dejando pequeñas zonas
de escotomas relativos. Son escotomas que el paciente a lo mejor no se da cuenta, pero si tú le haces un campo visual macular, vas detectando pequeñas áreas de pérdida de decibelios. La zona esa de borrosidad, ¿qué Sí. dimensión tendría? ¿Es toda la mácula? Mira, en este caso, por ejemplo, no sé si ves aquí, ¿ves una zona así, como un poquito más, como un nódulo aquí? No sé si lo llegáis a ver. Pues esta zona de aquí, por ejemplo, cogería la zona de la fobia y él se quejaría porque esto, que en principio a lo mejor empezó aquí, pues ha ido agrandándose, es como un globo que se va agrandando y cuando coge la mácula, toda esa zona está borrosa. O sea, por parte de la mácula, el paciente, el síntoma sería no una borrosidad completa, sino... Solo en esa zona, sí. Por ejemplo, en este caso, como esta zona de borrosidad no está centrada en la fobia, a lo mejor no te explicarían un escotoma redondo, sino que te explicarían a lo mejor un poquito de deformación, porque claro, aquí está cogiendo la zona donde ya baja la cúpula de agua. Y si miopizando mejora la visión, nosotros en consulta, ¿cómo podemos distinguir que es una simple subida de miopía o es Sí, esta claro. patología? Entonces, en este caso, por ejemplo, el tema de la diferencia de tamaño, claro, ellos mejoran la visión, pero no es una visión perfecta tampoco. O sea, mejoran bastante, pero no es una visión perfecta. Digamos, si es un tema de un paciente que es asimétrico, ahí te tiene que hacer sospechar, ¿no? Porque normalmente cuando sube la miopía, normalmente no es un tema asimétrico, suele ser que haya una subida progresiva, ¿no? No sé, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Normalmente no es un ojo el que de repente hace 6 meses estaba bien y ahora ha subido, a lo mejor tienes que subir 2 dioptrías, o 1 dioptría y media, o sea, no es 0,25, ¿no? Pero hay que hacer una gafa, pero yo creo que tengo un paciente que le pasó esto, de golpe una dioptría y media en un ojo y en otro media, Sí. le pasó un estrés Sí, muy fuerte, sí. luego le bajó una dioptría, luego ya llegó a media, pero en ese proceso hemos estado un año y medio, Sí. mucho tiempo. Es que se puede llegar a cronificar esta enfermedad. Y bueno, cuando se cronifica es cuando nosotros entramos un poco en acción, ¿no? Intentamos tratarlo para bajar el líquido, pero sí, si el paciente se miopiza hay que ponerle la graduación que necesita. En principio es de buen pronóstico. Y antes de que sea crónico, ¿no es necesario enviarlo al oftalmólogo? A ver, si es un paciente que tiene síntomas más de 2 meses, yo empezaría a tomar cartas en el asunto, porque normalmente un proceso benigno sería que se inflamase, estuviese un mes y medio y luego bajase. Pero si persiste, entonces quizás valdría la pena hacer algún tratamiento para que no se cronifique el tema, porque el problema es la cronificación. Entonces, por ejemplo, en estas angiografías, en la angiografía, este es un caso de un paciente que tenía esta alteración. Es una zona del epitelio pigmentario que de repente se inflama y empieza a perder líquido. Es decir, que una de las funciones del epitelio pigmentario es mantener pegadas todas las capas de la retina, o sea, absorber líquido de un lado y llevarlo hacia la sangre. Pues esta función se pierde y a partir de ahí hay una fuga, hay como un desagüe que va perdiendo líquido. Y ese líquido se va acumulando. Estos son fases del angiograma en las cuales vemos el punto de fuga y se va llenando poco a poco y al final vemos toda esta, no sé si veis aquí, toda esta burbuja de agua que se crea por debajo de la retina. En este caso, por ejemplo, este paciente sería muy fácil de tratar porque simplemente lo que haríamos es un impacto de láser aquí y esa zona de fuga se tapona, en este caso. Pero muchas veces o no vemos la zona de fuga o esta zona está en el centro y ahí no podemos sacarlas. No es bilateral, ¿no? Normalmente no es bilateral, pero últimamente los casos que estamos viendo, que no era normal hasta ahora, estamos viendo casos bilaterales relacionados con un estrés muy agresivo que están sufriendo estos pacientes. A ver, todos tenemos estrés, pero se trata de picos de estrés importantes por temas laborales, temas familiares o por lo que sea, que de repente ellos se sienten especialmente estresados, incluso a lo mejor ya han acudido a alguna consulta para tratamiento. Y vamos, nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio, somos 20, hay 2 personas que lo han tenido, o sea que es bastante increíble. Es una enfermedad que está rebrotando con mucha fuerza. Gracias a Dios tiene un buen pronóstico.
Otros casos no tienen tan buen pronóstico, sería el caso de esta chica. Esta chica tiene un problema bilateral en el cual hemos sido incapaces, ¿veis? No sé si veis este espacio que hay aquí, esta zona negra que hay debajo de la retina. Esta zona negra son los acúmulos de líquido que hemos sido incapaces de secar, no hemos podido aplanar esa retina. Entonces, cuando ese líquido se acumula durante mucho tiempo, durante muchos meses, al final provoca una alteración del epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario se va alterando y es lo de siempre. Si hay alteración del epitelio pigmentario, baja el pronóstico visual. Esto es muy importante. En el caso anterior, ¿pueden ver también diferencia de color de un ojo al otro? No, en principio, ¿en qué caso? El que comentabas ahora de cuando se produce, bueno, que en una zona no tienen esa inflamación, en la otra no, se detectan tamaños distintos, ¿cambios de color también pueden ver o eso no? Sí, también pueden ver cambios de color. Sí, hay cambios de color y cambios de tamaño. He visto algún paciente me ha referido que ve Sí. con un ojo una coloración y con el otro me parece una coloración un poco distinta. Y eso ha sido... No sabría decirte el motivo, le puedo preguntar a ver si podría puedes ser. orientar cuando se encuentran con un caso así, Sí. ¿A qué puede ser? Podría ser, pero por ejemplo los cambios de color, algo en lo que hay que pensar más en los cambios de color, de forma aguda, me refiero, es problemas del nervio óptico. O sea, cuando hay una neuritis o algún problema del nervio óptico, los cambios en la saturación de los rojos y los verdes, eso lo notan bastante. ¿Vale? Pero bueno, esto también ocurrirá. Bueno, y finalmente, en cuanto a enfermedades inflamatorias, hablamos del edema macular quístico. El edema macular quístico no es que sea una enfermedad en sí misma, sino es digamos, el resultado final de muchas enfermedades, del tipo sistémico, hemos dicho la diabetes, el tipo vascular, las trombosis venosas, la degeneración macular, cuando exuda también forma un edema macular. Entonces lo que ocurre es que como la fobia tiene la forma esta de, digamos, de una concavidad central y tiene tanto metabolismo, lo que ocurre es que allí es donde más se acumula el líquido. Y el líquido se acumula alrededor de la fobia en forma de pétalos. Y entonces se habla del edema macular quístico por esta forma especial que tiene la fobia. Y la tendencia es curioso, pero es así. Siempre el edema va a buscar la fobia. Y por eso el pronóstico visual, cuando se acumula líquido allí, es más severo, ¿no? La disminución de visión es más importante. Pero ya os digo, la etiología no es una enfermedad en sí misma, sino que es una etiología. Por ejemplo, aquí veríamos el caso del diabético de antes. Esto es un corte de un edema macular, estas grandes vacuolas de agua que se han formado a nivel de la fóvea, y esto es una imagen angiográfica que vemos como estos pétalos, toda esta zona de pétalos, todos estos son quistes de agua que rodean la fóvea. En principio, pacientes que llegan a este estadio tan avanzado, el pronóstico es muy malo, porque este edema macular es muy difícil de solucionar, muy difícil. Suelen ser pacientes diabéticos de largo recorrido o pacientes que han tenido uveitis de repetición durante muchos años. Este sería el esquema del OCT. Todo esto son, llamamos un edema espongiforme porque está toda la mácula llena de vacuolas, llena de agua. Entonces, claro, aquí evidentemente la sinapsis nerviosa de la luz que entra a los fotorreceptores y tiene que rebotar hacia las células ganglionares y los axones, aquí prácticamente es imposible porque no hay conexión, están rotas las conexiones. Entonces ahí se van formando zonas de oscuridad, que es progresivo. Cuanto más edema, más escotoma más profundo. Bueno, las uveitis posteriores las uveitis son como un gran cajón, muy difícil son pacientes muy difíciles de llevar porque bueno, la mayoría de uveitis, la uveitis es la inflamación de la uvea, de la parte, lo que da pigmento al ojo, que es por la parte de delante sería el iris, que serían las uveitis anteriores, en la parte media sería el cuerpo ciliar, se llaman las iridociclitis, y en la parte posterior sería el epitelio pigmentario. Todo eso forma la uvea, y por eso se llaman uveitis.
Cuanto más posterior es la uveitis, más agresiva y más secuelas visuales va a dar, ¿no? Las más frecuentes son las uveitis anteriores, es una enfermedad muy frecuente, es idiopática en el 95% de los casos, es decir, cuando nosotros vemos una uveitis anterior, el paciente se va a quejar de visión de halos, de dolor, pequeña pérdida de visión, normalmente dando un poquito de cortisona eso se cura y la mayoría de veces no vuelve a surgir el problema. Pero cuando son uveitis asociadas a enfermedades autoinmunes, las enfermedades autoinmunes son enfermedades que el propio organismo, digamos, ataca zonas de nuestro cuerpo creando anticuerpos. Por ejemplo, la artritis reumatoide, el organismo crea unos anticuerpos que atacan las articulaciones. En el lupus, pues el anticuerpo ataca zonas de la piel. En la esclerosis múltiple también hay anticuerpos que atacan zonas del corte cerebral. Bueno, son enfermedades que no se curan, que son crónicas, que son muy recidivantes y el paciente poco a poco se va deteriorando. Son tratamientos costosísimos, muy largos y realmente el final de todo pues es esto, el paciente que acaba teniendo un edema macular quístico crónico con una visión muy reducida. Ese tipo de pacientes, cuando tiene un brote, lo primero que se queja es de moscas, porque el vítreo es una zona muy inflamatoria que cuando empieza a inflamarse, empiezan a condensarse como unas pelotitas blancas en el vítreo, son depósitos inflamatorios, y el paciente lo primero que se queja es de miodesopsias, que ha empezado a haber miodesopsias. Y él mismo te dice que tiene un brote, porque ya lo sabe, ya se lo conoce. Incluso a veces empiezan a agarrarse ellos mismos. Bueno, pues hay enfermedades infecciosas, los toxoplasmas, el herpes, tuberculosis, enfermedades autoinmunes y ya os digo, el síntoma más importante es la miodesopsia, y una pérdida de visión progresiva, pero normalmente lo primero que se quejan es esto, de las moscas blancas. Y los tratamientos son, bueno, si conoces la causa, tratas la infección, pero normalmente lo que hacemos es tratarlos con cortisona y que puede ser de diferentes maneras, tipo oral, o inyectada, o implantes que ponemos en la esclera. Y bueno, vamos luchando, pero es un tema muy complicado. La anterior realmente no va a tener efectos en la retina, aunque sea de repetición. ¿Cuál? La uveitis anterior, no. La uveitis anterior, si es anterior, seguro, solo afecta, que son las más frecuentes y más benignas, no afecta a la retina. Lo que produce la uveitis anterior es catarata y te puede producir glaucoma, porque al realizar tantas inflamaciones a nivel del polo anterior y tratamientos con gotas de cortisona, pues te puede producir catarata y te puede cerrar el ángulo, te puede sinequiar el ángulo, porque lo que se inflama es el iris. El iris, al inflamarse, tiene capacidad de sinequiarse, de pegarse. Se pega al cristalino por detrás, se puede pegar aquí al cristalino por detrás o se puede pegar a la córnea por delante, entonces cierra el ángulo. O sea, que tendríamos que controlar el ángulo de la persona que es propensa. Bueno, la presión, más que el ángulo, la presión. Controlar la presión y luego la catarata. Las pacientes que tienen las uveitis. Un brote de uveitis anterior, también ellos te lo dicen, y empiezan a ver las luces con halos. Un cierto dolor. Yo he tenido varios, pero lo que noto es dolor. Sí, es decir, tengo dolor, visión de halos y ves que el ojo, no todo él está rojo, sino que está rojo alrededor de la inyección ciliar, que se llama. Está rojo alrededor de la córnea, justo alrededor, pero el resto no. No reacciona. Pero una pupila de un tamaño diferente a la otra. Sí, bueno, esto sí hay sinequias. Esto es porque hay sinequias. Cuando una pupila no reacciona es porque ha tenido ya muchos brotes y está pegada y no se puede mover. Eso me hija también. ¿El qué? Los uveitis con sinequias. Sí, bueno, con una pupila yo me levanto un día con una pupila dilatada y la otra cerrada y la que dio una luz, unos pinchazos y ella igual. Pues... ¿Y os habéis hecho algún estudio? Ahí me hicieron pruebas para ver si podía haber una artritis, salió que no. Y yo soy muy mala porque yo lo relacioné con un estrés, volví a tener otra y luego ya cuando ya
volví a repetir otra vez, me dieron una para hacer los análisis y no iba. No fuiste. La mayoría de veces no encontramos la causa, sobre todo en las uvitis anteriores, hasta un 95% de casos no encontramos la causa. La etiología de las anteriores es similar a las posteriores. No, es similar, pero ya te digo que solo un 5% tiene etiología secundaria. Sí, eso mismo. Lo que pasa es que no son ni mucho menos tan agresivas en cuanto al pronóstico visual. Pues bueno, ¿Sí? con celiaquía, Sí. Bueno, es que es una enfermedad autoinmune, también la celiaquía. Todas las enfermedades autoinmunes pueden dar uveitis, todas. Porque la uvea, digamos que es un tejido muy diana, muy importante para el organismo. En ese sentido, los anticuerpos lo atacan con mucho. Igual que el colágeno de las articulaciones también es un órgano diana muy. Pues la uvea también es un órgano diana. Y prácticamente todas las enfermedades autoinmunes pueden afectar. Colitis ulcerosa, el Crohn, un montón. La sarcoidosis, un montón de enfermedades. Si es monocular, puede ser. La mayoría de veces es monocular. Cuando hay una causa secundaria, es más bien monocular. Pero las idiopáticas, las que no sabes la causa, pueden ir alternando. Cuando es siempre un ojo, puedes pensar más que hay alguna causa secundaria. Porque a veces luego se ve eso, una pupila más dilatada y la otra más, ¿no? Exacto. Sí. Sí, tú ves, y además haces retroiluminación al iris y ves que está como un poco atrófico. El espesor del iris ves como zonas que la luz atraviesa. Eso es porque ha tenido, al inflamarse, pierde pigmento y se atrofia. Bueno, estos son fotos del fondo de ojo de toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad que muchas veces cuando haces un fondo de ojo ves las cicatrices y el paciente nunca se ha quejado de nada. Estas tres serían activas, serían zonas de toxoplasma activo, y esto sería inactivo, que es cuando siempre que hay una inflamación en la retina, el epitelio pigmentario lo que hace es moverse y entonces ir a acumularse en la zona donde ha habido la inflamación. Y entonces al final de todo lo que se ve es esto, una cicatriz así como con fibrosis, zonas blancas y zonas negras, que es el pigmento de la retina que iba a acumular aquella área. Tú cuando haces láser, por ejemplo, a un diabético, al principio la visión es blanca, de quemadura, y con el tiempo se ve una zona pigmentada. Es el epitelio pigmentario que ha ido a proliferar, que es la reacción que hace la retina para cicatrizar, es una lesión pigmentada del epitelio. Bueno, estos son las de tuberculosis, sífilis, podemos encontrar cualquier tipo de infección sistémica. Es muy fácil que llegue a la coroides, porque la coroides, digamos, es como una zona de... es como si fuese un trozo de cerebro, o sea, la llegada de infecciones, de problemas sistémicos a nivel de retina es muy fácil. No tenemos que pensar que el ojo es una zona que está aislada y de difícil acceso. Cuando hay un cáncer y hay metástasis, muchas veces encontramos metástasis a nivel de la retina, porque es una circulación, hay un metabolismo altísimo y la circulación es muy potente a nivel de la retina, lo mismo que a nivel del cerebro. Podemos decir que es un trozo de cerebro que se ha desplazado al interior del ojo. Bueno, el Behçet es una enfermedad autoinmune, cosa con aftas en la boca y también lesiones a nivel de retina. Entonces, estas son enfermedades crónicas inflamatorias que acaban dando el edema macular. Bueno, cuando hemos hablado de las uvitis anteriores, no dan miodesopsias. Las que dan miodesopsias son las uvitis medias o las posteriores, digamos pasplanitis. La paz plana es una zona de la retina que hay entre el cuerpo ciliar y el inicio de la retina, y está la paz plana, por eso se llama pasplanitis. Y finalmente, enfermedades misceláneas, que son todas aquellas que afectan al interior del globo y que pueden de una manera u otra afectar a la retina. Y aquí ya sí que nos perdemos. O sea, aquí es imposible controlar este campo
puede haber desde tumores, los tumores que afectan al polo posterior, que son los que darían alteraciones a nivel de la retina, desprendimientos de retina que progresan hacia la mácula, traumatismos, las distrofias. Las distrofias son enfermedades genéticas bilaterales de pacientes que poco a poco van teniendo de una forma simétrica alteraciones a nivel de la mácula, van perdiendo visión progresivamente. A estos pacientes se les puede hacer una serie de pruebas genéticas y se les diagnostica perfectamente la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el Stargardt o la distrofia de conos. La distrofia de conos, a veces cuando tú ves un paciente con degeneración macular o distrofia de conos, lo que ocurre, tú ves también en el centro de la mácula, ves toda un área como atrofiada, como alterada, pero ves que es muy simétrica en los dos ojos, exactamente simétrica en los dos ojos. En cambio, la degeneración macular tiene que estar en los dos ojos, pero no suele ser simétrica, porque bueno, las alteraciones van sucediendo con el tiempo por separado en los dos ojos, pero en las distrofias los dos ojos suelen ser simétricos. Siempre ves las dos máculas alteradas de la misma manera. Estos son tumores, esto es un melanoma, esto es una metástasis. Esta metástasis probablemente cuando se acercaba a la fobia es cuando empezaba a dar síntomas, pero hasta que no se acercó hacia el área foveal, el paciente la tenía ahí y no se había dado cuenta. Desprendimientos de retina, lo que hablábamos de las tracciones en el vitrio. El vitrio en la periferia es lo que rompe la retina, provoca los desgarros, y a partir de los desgarros es donde se filtra líquido y va levantando toda la retina. Y el origen es el desprendimiento del vitrio. Es muy importante la fotopsia. El desprendimiento de retina, el paciente, lo primero que te dice es: hace 2 semanas empecé a ver moscas y luces. Y la diferencia entre que sea benigno o no es que de esa zona de moscas se me ha originado una zona de sombra. O sea que hay una zona del campo visual con una sombra aquí arriba. Pues tienes un desprendimiento en el lado contrario, abajo, hacia arriba. Y es muy típico esto. Hasta que no llega al área central, no se alarman. Normalmente, hasta que no empiezan a perder visión central, no empiezan a alarmarse. Pero la sintomatología típica es esta: moscas, fotopsias y un escotoma temporal o nasal que va avanzando, que progresa. Estos son traumatismos, traumatismo directo con la pelota, típica pelota de tenis, de squash, de pádel, que al afectar posteriormente al ojo, la zona más sensible también es la zona de la mácula, una hemorragia a nivel de la mácula. Aquí como tenemos el antecedente es fácil. Aquí ha habido también lo mismo, con una ruptura de la retina. Este es un caso muy curioso de una paciente que tenía un aneurisma, que no lo sabía, muy cerquita de la mácula. Y entonces, en un acceso de tos, pues por todos los tornudos, hizo un valsalva, digamos, lo valsalva es presión a nivel desde la cintura hacia arriba, ¿no? O coger pesos, o toser muy fuerte. Entonces le provocó una hemorragia a nivel de la mácula. Estos son los cortes del OCT, los veis. Cuando corta a nivel de la sangre, se ve perfectamente lleno toda la sangre que hay. En la parte anterior se acumuló entre la capa más interna de la retina y la membrana limitante. Esto es la membrana limitante de la retina, que es la capa más interna de la retina. Y esta ya sería la zona de fibras nerviosas. ¿Y ves? Vamos cortando aquí. En este caso el corte es vertical, hay una zona de vacío, porque aquí no hay sangre, y una zona llena de sangre. Este paciente en principio tenía buen pronóstico porque el parénquima, el tejido inferior a la hemorragia, no está tocado, la sangre está por delante de la retina. Entonces en este caso no se hizo nada. El OCT nos ayudó mucho en este caso porque a veces no sabemos la sangre dónde está localizada, pero con el OCT vemos perfectamente si la sangre hubiese estado localizada en profundidad. Hay que correr, porque la sangre es muy tóxica, es tremendamente tóxica, entonces hay que sacarla rápido de la mano.
Bueno, y esta es la misma diapositiva que hemos visto al principio, donde hemos repasado un poco todas estas patologías, un poco los síntomas que tenemos en cuanto a la agudeza visual, el escotoma que hemos hablado, y el pronóstico visual más o menos que tendrían todas estas enfermedades. Vemos que hay las alteraciones que hemos visto del área de la interfase vitreomacular, aquello que decíamos del vitrio. En principio, este grupo de enfermedades tiene bastante buen pronóstico si actúa rápido. Normalmente actúa rápido quirúrgicamente, por eso hemos dibujado que tienen un pronóstico bueno, son quirúrgicas normalmente. O sea, el agujero macular lo operamos, la membrana, la tracción, todo esto lo operamos con vitrectomía y el resultado realmente es muy bueno. La miopía magna, el pronóstico no es bueno porque es incurable, prácticamente. Ahora también estamos haciendo otro tipo de cirugía en la miopía que estamos evitando que progrese, que es, estamos colocando unas prótesis detrás de la mácula. O sea, como el ojo se está deformando, y esa deformación es la que provoca las rupturas de los vasos y las alteraciones a nivel de la mácula, colocamos un implante detrás del globo para empujar la mácula hacia adelante. Pues de esto conseguimos también que quitarle dioptrías, porque acercamos la mácula hacia adelante y evitamos que progrese para atrás. Es que ahí estamos. Pero puede ser una buena cosa para los grandes miopes. La coroidopatía central es aquella enfermedad de estrés, tiene muy buen resultado. Y las degeneraciones maculares, en principio, si no se corre, el resultado es malo, o sea, que, sobre todo las exudativas. Y las alteraciones vasculares, en principio, es en función de si afectan o hay isquemia a nivel macular o no. Y no sé. Sí. Pues no sé si un poquito denso. No sé si son preguntas o... Bueno, yo creo que a nivel de optometrista la idea que a mí me queda es que, bueno, nuestro es la agudeza visual, ¿no? Sobre todo porque los pacientes que nos quejan, pero luego hay otros síntomas que los pacientes nos explican y a veces no ponemos atención o no llegamos a saber exactamente, como decía, si es en altitudinal y la magnitud de la metorrofopsia. Pero finalmente parece ser que tenemos ahí una labor importante, sobre todo en las fases iniciales de algunas patologías, para poder orientar, ¿no? Que a veces la presión asistencial en según qué centros pues no te deja ir más allá a saber cuál es el síntoma, y ahí pues hay parte que nos toca hacer como optometristas. Sí, en ese sentido es un poco buscar el significado de cada síntoma. O sea, claro, es difícil porque muchos pacientes no se saben explicar tampoco. Pero a veces dices, claro, tenía esto porque luego se descubrió que no, o sea, que el síntoma va muy relacionado con la alteración que luego encontramos en la mácula y, bueno, y tiene gracia saberlo interpretar. O sea, no solo ha bajado de 0,7 a 0,6 y esto no sé. Algo más. Sí, claro, qué pasa, ¿no? Y es interesante en ese sentido, ¿no? Hacer una correlación entre lo que te dice, lo que interpretas y lo que luego encuentras. Pues no sé si tenéis alguna pregunta o os ha parecido muy denso, un poquito, ¿no? ¿Cómo diferencias una drusa de un exudado? Una drusa de un exudado. Las drusas normalmente, no sé si tengo aquí alguna. Claro, es que aquí no tengo. O sea, las drusas, cuando tú haces la angiografía, digamos, se te llena enseguida. Tú haces la angiografía y la drusa queda delimitada, perfectamente delimitada, una zona redondita, normalmente son redondas, y queda con la misma tinción y delimitada desde el principio. Y tú la ves ahí. En cambio, el exudado empieza a ganar fluorescencia
poco a poco, y al final se difunde, o sea, se queda, no tienes una zona redonda. Por ejemplo, aquí, en esta angiografía, no tendríamos ninguna drusa. Lo que pasa es que, claro, aquí no tenemos el angiograma completo. En el angiograma completo, tú verías desde los estadios iniciales a los finales, al principio muy poquita exudación en el fondo del ojo, y poco a poco son como bombillas que se van encendiendo, y el margen de la zona es difuso, no los puedes, a no ser que sean microaneurismas muy pequeñitos, pero las drusas no suelen ser tan pequeñitas nunca. Las drusas son más centrales y más grandes, pero en el exudado es una difusión que se va como desenfocando con el angiograma. La drusa, de principio a fin, la tienes perfectamente definida. Entonces los tiempos de las fibromas está igual. Sí, puede ir cogiendo un poquito de fluorescencia, pero no hay grandes cambios y la ves perfectamente definida. Es más fácil confundir una drusa con un aneurisma. Si es una microdrusa, porque de drusas hay de muchos tamaños. Claro. Si es una microdrusa, es más fácil confundirlo con un aneurisma. Otro es como penacho. Sí, se difunde más. Lo que, por ejemplo, también hay casos en edema petaloide, que hemos dicho antes, que también el edema petaloide se llena rápidamente. Aquí. Este edema, por ejemplo, podrías confundirlo con una drusa, porque ves que está perfectamente delimitado y redondito. Lo que pasa es que, bueno, que aquí tienes más información respecto a todo el resto del ojo, de la enfermedad del paciente, ¿no? Si tú ves que hay exudados, amarillos, hay hemorragias, ya sabes que es un diabético, y eso se ve mal, ¿no? Normalmente en una degeneración macular, el único sitio donde ves patología es alrededor de la fóvea. Todo el resto de la retina está perfecta. Solo es enfermedad allí, en la mácula. Y luego lo que es espectacular es el OCT. El OCT es brutal, porque bueno, yo creo que el futuro, que ya se están empezando a hacer prototipos en Estados Unidos, es el OCT integrado en la lámpara. O sea, tú estarás en la lámpara, verás algo raro en la mácula, y entonces tendrás, igual que tienes una cámara de fotos, o pondrás el sensor del OCT, que cada vez son más pequeñitos y más operativos, lo pondrás allí y en la pantalla verás, interpretará lo que estás viendo. Y vamos, el diagnóstico es que será súper rápido, sin dilatar. La verdad es que será sin dilatar. La mayoría de arquitectos trabajan ahora con pupila pequeña, entonces vosotros ahí podéis trabajar sin necesidad de estar ahí pendientes de las gotas y todo eso. Mira, una cosa que quizás no viene al caso, pero por ejemplo, los pacientes que tienen migraña y que afectan la visión, que tienen una visión central y luego toda la visión se difumina, eso tiene efecto, además si se repite, por ejemplo, es repetitiva, tiene efecto en la retina, es que no sé exactamente si se produce una alteración o no. Las migrañas, que es la migraña oftálmica, que lo que se produce es una isquemia a nivel de cortes de la visión, no se produce en el ojo. O sea, el cortes de la visión hace una isquemia y eso puede dejar secuelas. Es muy recurrente y muy frecuente a nivel del campo visual, no central, centralmente prácticamente no afecta normalmente, pero en el campo periférico se ven pérdidas de decibelios, de la sensibilidad, pero no es por una alteración a nivel de la retina, es una alteración del corte cerebral. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando son migrañas de pérdidas de sensibilidad en los dedos o de pequeñas parestesias. Ahí también se han hecho estudios electromiográficos y se han visto que hay cierta pérdida crónica de sensibilidad. Pero es un tema cerebral, todo es neurólogo. Ahí los ópticos Pero es que que los pacientes con migraña son más propensos a glaucomas. No, lo que ocurre es que hay un tipo de glaucoma que se puede confundir con migraña. Porque hay un tipo de glaucoma, que es el glaucoma crónico a ángulo cerrado, que cuando hace crisis oclusivas, el ángulo, te produce un dolor que es migrañoide. Pero no es migraña, es parecido a la migraña, es un dolor hemicraneal. Pero realmente lo que está ocurriendo en ese caso es que hay una subida de presión que te produce una neuralgia,
y se origina en el ojo y va para atrás, es muy parecido a la migraña. Pero no es que tenga más propensión, sino que a veces se solapan los diagnósticos. Entonces, por ejemplo, cuando te agachas y te levantas rápidamente y que te quedas sin visión, ¿es algo del córtex o de la presión? No tiene nada que ver con la retina. A ver, no te lo sabría interpretar, pero yo creo que es más un tema de circulación que no le llega. Es lo mismo que cuando te levantas a veces también te mareas un poco. Pues es lo mismo, es un corte circulatorio. Y ahí, cuando hay esa pérdida de visión, es un corte circulatorio. No es un problema bien ocular. Otra cosa es cuando se ven movimientos bruscos, puedes ver a veces luces. Eso tiene más relación al movimiento del vítreo. El movimiento del vítreo, un movimiento brusco del vítreo, puede dejar traccionada una área de la retina y producir unas luces, así como unos relámpagos laterales, durante eso sí que tiene más relación con el vítreo. Pero una pérdida total de visión es más circulatoria. Por ejemplo, cuando hay una embolia, aquella enfermedad vascular que hemos dicho de las arterias, normalmente el paciente no lo tiene de repente, suele tener avisos. Y el aviso que tiene, claro, la embolia es un trocito, un émbolo que viaja desde el corazón o desde las carótidas hasta, o se puede ir al cerebro o al ojo. Pues normalmente tiene avisos. Ese paciente ha tenido lo que llamamos la amaurosis fugaz, que es pérdidas transitorias severas de visión, pero durante a lo mejor 2 o 3 o 4 minutos o 5 minutos. Eso es porque ha hecho una embolia, se le ha ido al territorio que sea de la retina, y de ahí o se ha deshecho o ha seguido circulando ese émbolo hacia la periferia de la retina, y entonces la circulación se ha normalizado. O sea, cuando llega un émbolo a la arteria central, si se queda ahí, toda la retina te queda a oscuras. Pero si se va hacia un trayecto más periférico, al final se pierde y no te da síntomas. Pues normalmente los pacientes que tienen una embolia arterial han tenido episodios previos de amaurosis fugaz. Y eso también hay que estudiarlo. Cuando un paciente que te diga así, pues de repente, pues cada mes tengo un episodio que pierdo visión de un ojo, suele ser un ojo, y estoy 5 minutos así, pero pérdida total, y eso hay que estudiarlo. Hay que estudiar las carótidas, el corazón, porque probablemente tenga un foco que esté enviando émbolos. Y entonces, ¿de qué manera podemos remitir al oftalmólogo? ¿Qué le explicamos al oftalmólogo que...? Pues esto, paciente que sufre episodios de pérdida de visión severa, monocular, y no relacionada con problema refractivo o en principio pues oftalmólogo, urgencias, más que oftalmólogo, urgencias. Sí, esto es para ir de urgencias. Sí, pero el oftalmólogo últimamente las listas importantes. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, bueno, pues agradecerte tu intervención, interesantísima, que densa, pero claro, por lo posterior tiene esto, ¿no? Y bueno, pues también esta sesión queda colgada, la podemos consultar y agradecerte pues la intervención y damos por finalizado la clase, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues gracias por la asistencia.